Buenas tardes, muchas gracias a todas por venir y por apoyar esta primera edición de la Universidad Popular. Antes de entrar a explicar en qué consiste esta Universidad Popular y cómo la hemos planteado desde el movimiento socialista, queríamos aprovechar este espacio para expresar nuestra solidaridad con las víctimas de la Dana y mandar un mensaje de apoyo a la clase trabajadora valenciana. Porque una cosa debemos dejar clara, y es que los responsables de la magnitud que ha tomado esta catástrofe son los empresarios que han priorizado sus ganancias y la clase política profesional inútil y corrupta, que ha sido incapaz de gestionarla, condenando ambos con ello a muerte a cientos de trabajadores. Sus beneficios son nuestros muertos, y la catástrofe valenciana es un claro reflejo de la lucha de clases que atraviesa todos los ámbitos de nuestra realidad política y social. Como anunciamos en nuestras redes sociales, esta tarde finalizaremos esta jornada de Universidad Popular con una concentración de solidaridad y denuncia. Esperamos poder veros allá todas. Dicho esto, pasamos ya a tratar de explicar un poco cuál es el sentido general de esta iniciativa que hoy presentamos, desde el movimiento socialista. La Universidad Popular ha sido pensada como un espacio de socialización, reflexión y discusión política. En principio, podríamos pensar que toda universidad pretende serlo, que toda universidad aspira a extender y desarrollar un conocimiento que sirva para entender el mundo en el que vivimos. La realidad, sin embargo, es que toda la industria dedicada a la producción y socialización de ideas sirve para apuntalar una visión del mundo, no para entenderlo. Así, a través de la universidad, la burguesía nos enseña a pensar desde el punto de vista de sus intereses de clase, a plantear los problemas desde el enfoque de sus intereses de clase. Consigue naturalizar su dominio de clase hasta tal punto de que ciertas cuestiones no parecen ni siquiera problemas. Ese, y no otro, por tanto, es el objetivo de la universidad: hacernos creer que la sociedad burguesa es la única sociedad posible. A nuestro juicio, muchas de las teorías que nos enseñan en la uni son teorías obsoletas, y lo son porque son teorías de un mundo obsoleto, uno en el que no paran de sucederse crisis económicas mientras nos ahogamos en una espiral de precios disparados, salarios basura y condiciones laborales de mierda, cuando tenemos la suerte de encontrar trabajo, en el que empiezan a generalizarse los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, en el que pueden retransmitirnos en vivo y en directo el genocidio de un pueblo entero sin que nadie pueda hacer nada para frenarlo. Uno en el que vemos cómo el entorno que habitamos se degrada a pasos agigantados, en el que reaccionarios campan a sus anchas y ganan cada vez más fuerza, y todo ello en medio de una crisis de la izquierda. No hay forma de ocultar ya todo esto. Este es el mundo en el que nosotras, muchas de nosotras, hemos crecido. Nuestra visión del mundo es fiel reflejo de su decadencia. Nuestra generación es la generación de la crisis, pero también la generación de la falta de alternativa. No solo vivimos en tiempos convulsos, sino que además estamos ausentes de las herramientas necesarias para confrontarlos. Esa es precisamente la propuesta que hacemos desde el movimiento socialista. Construir esa herramienta, construir esa alternativa. Buscamos construir una alternativa a su política y a su visión del mundo. Una herramienta que responda a nuestros intereses como clase. Buscamos construir una fuerza de oposición real a empresarios y políticos profesionales y a este mundo decadente de barbarie y opresión. En este sentido, para que esta alternativa se convierta en una fuerza de oposición real, necesita ser capaz de aportar un punto de vista propio sobre los problemas de nuestro entorno y de nuestra época. Requiere elaborar una estrategia clara que se encamine a la superación del orden actual existente. Y por todo ello, es imprescindible que esta alternativa se extienda entre y sea apoyada por amplias capas de la clase trabajadora. Esto es, la construcción de esta alternativa requiere de la elaboración y hegemonización de una teoría revolucionaria. No ha habido ni puede haber un movimiento revolucionario que no esté guiado por una conciencia clara sobre los objetivos y los medios necesarios para conseguirlos. La teoría es para nosotros una herramienta de combate que ilumina las condiciones de lucha, señala los pasos a seguir y ayuda a identificar adversarios, peligros y oportunidades. Es, en definitiva, una guía para la acción política. Este tipo de espacios son también un medio de educación en una cultura de la formación, la crítica y el debate entre la juventud. La decadencia que vivimos se expresa también en la alienación a la que lleva mucho tiempo sometida la juventud por una industria cultural y del conocimiento.
También los partidos de izquierda y su infantilización a la hora de relacionarse con nuestra clase, tratándola como si fuese estúpida. Las formas de politización de la izquierda han conducido así a la subordinación de la juventud al programa reformista y formas de militancia en las que la formación, la crítica y el debate brillan por su ausencia. Nosotras queremos poner estas en valor y generar una nueva cultura de militancia, formación y lucha entre la juventud. Por ello, la Universidad Popular es una de las herramientas que proponemos para contribuir a la clarificación y elaboración de la teoría marxista y la extensión de la conciencia socialista. Esto es un medio más para definir la posición independiente de la clase trabajadora y para convertir de nuevo al comunismo en una tendencia político-cultural de masas. La programación de la Universidad Popular pretendía precisamente contribuir al debate político desde distintas posiciones al respecto de distintas problemáticas, pero también vincular todas ellas a una propuesta estratégica que plantearemos en la última de las charlas de hoy y que hemos planteado en la última de las charlas en cada ciudad. Y es que todo conocimiento debe estar al servicio de la superación del orden actual existente. Esperamos que la Universidad Popular sirva para ello. Ahora vamos a pasar ya al debate de hoy, que gira en torno al tema neokeynesianismo, tendencias, límites y posibilidades del capitalismo contemporáneo. Para abordar esta cuestión tenemos a dos ponentes. Por un lado, Eduardo Garzón, doctor en Economía y Empresa, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Comité Científico de la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana y miembro de la red MMT, que hace referencia a Teoría Monetaria Moderna. Por otro lado, Pablo Caño, economista, máster en Economía Internacional y Desarrollo y colaborador de Café Marx. El funcionamiento brevemente. El debate constará de 3 turnos. El primero, análisis de coyuntura, que constará de una intervención por cada ponente de 25 minutos, acerca del estado actual de las cosas. En el segundo turno habrá una intervención, cada uno de 15 minutos, sobre los límites y posibilidades que encierra el capitalismo en la actualidad, donde también los ponentes intentarán trazar una propuesta que apunte hacia alguna dirección. Y finalmente, un turno de réplicas, con una intervención cada uno de 10 minutos, en la que responderán y expondrán críticas o aclaraciones a sus planteamientos. Por último, dar gracias también a Economía Alternativa, Asociación de Estudiantes Críticos de la Facultad de Economía, por ayudarnos a conseguir el espacio de la charla, y en especial mencionar que la Universidad Popular no sería posible sin el trabajo de militantes en la universidad, concretamente Quiebra en el espacio de Somosaguas e Ibris y Fisis en el campus de Ciudad Universitaria. Si estáis interesados, también podéis acercaros al final de la charla o en el espacio de ocio. Para terminar, repetir de nuevo que habrá una concentración al final de la jornada en solidaridad con las víctimas de la DAN y los trabajadores de Valencia. Y bueno, pues agradecemos vuestra presencia aquí y dicho esto, damos paso a los ponentes, que iniciará el primer bloque, análisis de coyuntura. Va a dar comienzo Pablo, que lo abrirá con una intervención de 25 minutos. Vale, ¿se me escucha bien así? Bien. Bueno, gracias a la CJS en primer lugar por organizar todo este tinglao que habéis organizado por todo el Estado. Gracias a vosotros por venir y desde luego también a Eduardo por acceder a debatir conmigo. Cuando uno hace un análisis de coyuntura, desde luego, a pesar de que este debate vaya a estar más o menos acotado a los elementos de índole más económica, desde luego que hay muchas cuestiones que destacar y a mí sí me gustaría plantear una idea muy básica y es que lo que creo que en definitiva diferencia, además de la orientación política que puede tener desde luego, ¿no?, el análisis de coyuntura marxista con otro tipo de análisis de coyuntura, incluso de perfil más heterodoxo, es que trata o ha de tratar al menos siempre de buscar cuál es la conexión que hay entre lo que aparentemente sucede, lo que podemos registrar formalmente y el desarrollo de lo que se conoce en marxismo como tendencias objetivas del capitalismo, ¿no? Y creo que eso es lo que permite conocer, analizar una política monetaria, una política fiscal, el estado actual de las cosas en definitiva e intentar desgranar un poco pues, qué relación tiene con el grado de desarrollo de la lucha de clases, con qué tipo de intervención política corresponde en cada momento
o como cuáles son los límites actuales de la acumulación, ¿no? Que determinan profundamente cómo debemos actuar políticamente, además, a pesar de que el marxismo ya cuenta con como veremos después, un marco de actuación general. Entonces, creo que es importante que de forma breve y esquemática, para no dar una chapa aquí cepiana a lo Café Marx, pues comencemos básicamente explicando qué entendemos por tendencias objetivas del capitalismo. Básicamente es la forma natural en la que se reproduce una economía capitalista, independientemente del espacio geográfico, el espacio temporal que analicemos. Es el movimiento, en definitiva, de la lucha de clases y consiste, pues, básicamente en, bueno, una idea muy básica. Todos sabemos que la economía capitalista es una economía que se reproduce a través de unidades productivas privadas independientes. Privadas quiere decir que están atravesadas o regidas por la propiedad privada. El capitalista explota al trabajador, produce una mercancía, un bien o un servicio, lo lleva al mercado, lo intercambia por un equivalente general y obtiene una ganancia, ¿no? Y son independientes básicamente porque las empresas están separadas entre sí y, por lo tanto, la relación natural que existe entre ellas es la relación de competencia. Pues bien, Marx básicamente nos explica que esa relación de competencia, esa relación entre las unidades productivas independientes, es la que obliga, a través de esa pulsión impersonal, a aumentar la productividad a cada uno de esos capitales individuales para mejorar su posición competitiva, avanzar en lo que podemos llamar la cuota de mercado y, pues, ampliar las posibilidades gananciales. Como digo, es una pulsión personal general, una suerte de necesidad o ley, ¿no? No una cuestión que se refiera a la voluntad de cada capital individual. Y, pues, sucede que en la historia del capitalismo la forma más básica de aumentar esa productividad, de mejorar tu posición competitiva, ha sido históricamente la innovación tecnológica, aunque a día de hoy, pues, bueno, pueda presentar algunos límites, luego podemos hablar sobre ello. Y eso quiere decir, en términos de composición de valor, no de una empresa en concreto solo, sino del conjunto de la economía, que lo que Marx llama el capital constante, es decir, el capital fijo, el circulante, las materias primas, etc., tiende a tener un peso mayor en la economía en términos relativos en comparación con el capital variable, que es la mano de obra. Entonces, desde este punto de vista, de lo que nos habla Marx es que hay una tendencia a que la composición orgánica del capital aumente, a que aumente el peso relativo del capital constante, y desde la perspectiva del capital variable es que el capitalismo tiende a que exista o a generar una superpoblación relativa, que no tiene que identificarse necesariamente o inmediatamente con el desempleo, como sí que lo hace por momentos, pero que básicamente es la idea de que el capitalismo, como forma civilizatoria, impulsa y desarrolla impulsa el desarrollo tecnológico de forma brutal, como nos ha visto antes, y genera que cada vez haga falta menos gente para producir las mismas cosas o más incluso, ¿no? Bien, pues Marx dice, además de esto, que existe una relación inversa entre esta composición orgánica, entre el aumento de la composición orgánica del capital y la rentabilidad, que es lo que constituye el motor de la acumulación. Es decir, un empresario moviliza recursos monetarios para producir las cosas con las que vivimos, básicamente cuando tiene cuando cree que va a obtener un beneficio, cuando cree que va a obtener un beneficio suficiente, es decir, cuando cree que va a obtener una rentabilidad. Por eso es un indicador fundamental para comprender cómo se reproduce nuestra sociedad, ¿no? Y dice básicamente que al ir desplazando al capital variable, al trabajo, esa es la conexión, si se quiere, que hay con la teoría del valor trabajo de Ricardo, al ser el trabajo humano el que produce el valor y al irse desplazando al menos en términos relativos, la cantidad de plusvalor, que es donde surge la ganancia del empresario, tiende a ser en términos relativos menor, tiende a descender en términos relativos en comparación con el capital adelantado. Por lo tanto, la idea básica es que en el medio o largo plazo la tasa de ganancia, la rentabilidad de la inversión general de la economía tiende a descender. Tiende a descender porque básicamente existe una serie de factores contrarrestantes que no me voy a detener ahora a explicar, pero que, digamos, maniobras del capital para intentar generar una suerte de contratendencia, contrapeso a todo esto, pero Marx dice, plantea y creo que demuestra la propia realidad de la historia del capitalismo que esta tendencia se termina imponiendo. Bien. Por lo tanto, se va generando en las economías, en cualquiera que estudiemos, una suerte de estado de sobreacumulación. O sea, por poner un ejemplo, a día de hoy, Warren Buffett, al que supongo que todos conoceréis,
en su empresa Berkshire, que es el fondo, uno de sus fondos, pero es su fondo principal, tiene en tesorería, sin tocar, sin invertir, 277.000 millones de dólares, que equivale al PIB conjunto de Lituania, Letonia, Bulgaria y Croacia, solo en una de sus empresas, sin invertir. Y esto quiere decir que estamos en un momento, como vamos a ir viendo, de igual aversión generalizada al riesgo por parte del inversor es un poco dramático, pero que desde luego hay una parte, un montante importante del capital general en la economía que no encuentra una salida. No encuentra una salida lo suficientemente apetecible como para arriesgar el dinero, ¿no? Por lo tanto, decíamos que existe esta presión bajista de la rentabilidad y llega un momento en el que esta aversión al riesgo, esta incertidumbre, de forma necesaria, se generaliza o influye en los capitales tractores de la economía, los más importantes, que luego tienen un efecto contagio muy fuerte, y la acumulación se detiene. Se generaliza la crisis económica. Eso quiere decir que es un momento necesario, ¿no? Sucede necesariamente y además es el mecanismo natural que tiene el capital para poder relanzar la acumulación. Básicamente, será un desplazamiento de los valores menos rentables, que es una cosa tan sencilla como que las empresas que no están en el nivel medio de rentabilidad desaparecen, son expulsadas del mercado, ellas y sus trabajadores, y se relanza la acumulación con un nuevo estándar productivo, un nuevo criterio medio de valorización que tiene siempre necesariamente pues, una composición orgánica mayor, una mayor tasa de explotación normalmente, pero casi siempre, y sobre todo una rentabilidad menor que en el ciclo anterior. Y esta es la forma cíclica en la que se reproduce una economía. Esto es lo que constituye las tendencias generales del capitalismo. Es así como se mueve la economía capitalista. Si queréis un trabajo reciente que ha estudiado el desarrollo desde un punto de vista empírico de estas tendencias, en 43 países, hay el trabajo de Rota y Kumar, es bastante bueno. Y bueno, luego si queréis os puedo pasar bibliografía sobre este asunto. Hago esta exposición breve y esquemática porque creo que es importante para entender el punto en el que estamos ahora. Y para ello voy a pasar rápidamente por lo que yo caracterizo como los dos ciclos de acumulación previos a los que hay al nuestro. Hay anteriores, desde luego, desde el origen del capitalismo, pero voy a partir de ahí, que es el ciclo de acumulación keynesiano que va desde los años 50 hasta los 70-80 y el ciclo de acumulación neoliberal que va desde los 70-80 hasta la crisis del año 2008. Los voy a resumir rápidamente y luego vamos a empezar a hablar, porque guardan una conexión interna muy potente. Podemos destacar elementos que son muy potentes para explicar en qué momento nos encontramos ahora. Entonces, básicamente tenemos el ciclo de acumulación de posguerra o Golden Age, que por cierto es un término muy empleado dentro del marxismo y es un término profundamente economicista porque no da cuenta de la situación en términos de derechos políticos en los que estaba pues básicamente la mitad de la población, ¿no? que son las mujeres, las personas racializadas o incluso el repliegue en términos de régimen constitucional que podía estar experimentando Europa en algunas constituciones de posguerra, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo digo porque Golden Age hace referencia a una edad de oro, ¿no? Y desde luego que era una situación, desde luego, indeseable desde la perspectiva marxista. Pero en cualquier caso, es un ciclo que está marcado por muchas cosas, pero a mí me gusta destacar tres, que una es la enorme destrucción de capital que genera la Segunda Guerra Mundial, que permite una suerte de terreno virgen para el capitalismo occidental en aquella época, principalmente el europeo, pero también el norteamericano que participa en la reconstrucción europea. Un legado tecnológico muy importante y que es común a todos los momentos bélicos y que genera que haya un desarrollo industrial con la aplicación para los valores de uso cotidianos de la guerra a las industrias, como digo, normales, que nutren nuestra reproducción vital no en momentos bélicos, sino en momentos generales, y energía muy barata, ¿no? Y esto da, en su conjunto, la oportunidad de un ciclo con, como sabemos, tasas anuales de crecimiento industrial pues, muy potentes, etc., con la conformación de las grandes transnacionales, multinacionales, y a su vez esta situación se combina con una posición avanzada del movimiento obrero en términos políticos, al menos en comparación con lo que tenemos hoy en día, que se explica básicamente por el grado de organización sindical que había en la época y la existencia de un bloque soviético que con sus más y con sus menos pues tenía unas capacidades de redistribución de la riqueza que afectaban evidentemente o que tenían una influencia muy importante sobre el bloque occidental. Y todo ello en su conjunto, tanto las bases materiales de la acumulación como la posición política integrada del proletariado en el Estado y en el tejido empresarial, pues permiten que haya una serie de condiciones vitales, generales, una participación de las rentas salariales en la riqueza general que básicamente
no había habido en la historia del capitalismo y no ha vuelto a haber. Bien, entonces en los años 70-80 este ciclo se topa con sus propios límites internos, innovación, mecanización, competencia, sobreacumulación, descenso de la tasa de ganancia y en los años 70-80, como digo, el ciclo de acumulación, sus fundamentos materiales se desmoronan, ¿no? Y se generaliza los estados recesivos en las economías europeas occidentales en general, ¿no? Y comienza lo que podemos llamar el ciclo neoliberal. Aquí sucede básicamente lo mismo, se sale de la crisis, pues como se sale de forma natural de una crisis capitalista, pues los valores menos rentables salen del mercado, aquellos con una rentabilidad muy por debajo de la rentabilidad media son expulsados y aquí pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entre los años 70 y 80, pues Estados Unidos, las quiebras principalmente de pymes crecen un 40%, el desempleo se triplica, en el Reino Unido las quiebras aumentan entre un 35 y un 40, el desempleo se dobla y en el caso de España, pues los datos de quiebra aumentan en torno al 40%. La adquisición de datos en el Estado español es más complicada por lo que ya sabéis, y el paro básicamente se multiplica por 8, o sea, es especialmente sangrante, ¿no?, la situación. Además de que la represión salarial durante esos años, durante ese ciclo, se generaliza. Solo entre los años 70 y 80 los salarios reales caen en Estados Unidos un 8%, en Reino Unido un 9%, en España entre un 10 y un 12%, una estimación por lo mismo que comentaba. Y, desde luego, toda la represión política que evidentemente vehicula, ¿no?, y que termina haciendo posible que se despliegue ese avance, esa ofensiva económica sobre la clase trabajadora. Y asimismo vamos experimentando o empiezan a tomar cuerpo tendencias relativas a lo que llamamos la superpoblación relativa, pues el empleo temporal, el aumento del subempleo y todas las fórmulas, si se quiere, de la precarización, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que el nuevo estándar rentable del ciclo neoliberal, que se impone necesariamente, no es capaz de incorporar, de sostener el contrato social anterior, porque es así como se despliega el capitalismo en el tiempo, y la clase trabajadora retrocede en términos económicos y políticos necesariamente, ¿no?, en ausencia, desde luego, de una alternativa revolucionaria. Y hay tres elementos clave de este ciclo que nos van a permitir entender también dónde estamos ahora, que suceden aparte de lo que he comentado. Por un lado está en ocasiones mal conceptualizada desde el marxismo, financiarización de la economía, que es básicamente una respuesta a esa, digamos, rentabilidad deprimida que empieza a atravesar el tejido productivo occidental, ¿no? Y la financiarización es una respuesta en la medida en la que uno puede participar del plusvalor general producido a través de la compraventa de activos financieros sin tener que pasar por la siempre complicada producción capitalista, y además evidentemente tiene una base en el desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones, que permiten que un tío de Hong Kong se conecte con uno de Buenos Aires, pues como no podía pasar antes, ¿no? Un segundo elemento es la reconversión industrial que sucede en Occidente. Básicamente la crisis expulsa al tejido industrial más intensivo en mano de obra del centro imperialista, y además de África y América Latina principalmente, se van a dar unos procesos de deslocalización a Asia, que tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día y en el meollo en el que estamos metidos, y hay una recomposición de la división internacional del trabajo de tal manera que lo que la literatura económica o el periodismo económico llama tramos de menor valor añadido en la cadena de valor, pues se trasladan ahí, pues por una mano de obra mucho más barata, legislación fiscal mucho más laxa, medioambiental, gobiernos mucho más maleables, etc., mientras que el capitalismo occidental se queda con la primera parte, que es la de las patentes de la cadena, que son las patentes y la innovación en general, y con algunos puntos del ensamblaje final. Y sobre todo con la tecnología puntera, ¿no?, aquella que le permite una posición, digamos una posición imperialista, o que garantiza su fundamento material de la posición imperialista de las empresas del centro imperialista, ¿no?, del centro occidental. Y, en tercer lugar, un importante cambio, que es el paradigma que cambia en el mundo de la banca central. Se impone el paradigma del inflation targeting, de la inflación objetivo, que básicamente exigía, no todos los elementos de este paradigma son plenamente novedosos, algunos ya existían en el ciclo anterior, pero que básicamente exigía la independencia formal de los bancos centrales, que es una forma de neutralizar la posibilidad que tenían los bancos centrales anteriormente de financiar
al Tesoro de financiar la deuda pública emitida por los estados para financiar a su vez el gasto público, o sea, una suerte de paradigma que justificaba el repliegue, todo el tema de recortes sociales, y que además, desde luego, tenía un carácter profundamente antidemocrático porque sacaba al Banco Central de los poderes fiscalizadores, aunque sean limitados, del poder legislativo, ¿no? Eso es lo que hace que nosotros no tengamos ninguna influencia, aunque tuviéramos un partido revolucionario de masas, de influir sobre lo que hace o no un Banco Central. Y, en segundo lugar, se impuso el paradigma de la estabilidad de precios, que tenía como función, al menos desde mi posición, ir mellando poco a poco los salarios de los trabajadores generales, contener las demandas salariales y un elemento muy importante que es garantizar la no devaluación de los activos financieros que pues, adquieren una relevancia muy importante, ¿no?, en las economías actuales. Bien, de nuevo tenemos un repunte de la tasa de ganancia en los años 90, pero siguen desplegando las contradicciones internas del capital y llegamos a la crisis del año 2008, burbuja inmobiliaria, ya sabemos todo esto. Y comienza lo que yo llamo ciclo neokeynesiano, que va del año 2008 hasta el ciclo actual. Seguramente hay mucha gente que vincula elementos de desigualdad, de injusticia, de represión, etc., al concepto neoliberal y creerán que el concepto de neokeynesiano es impreciso. Y desde luego lo puedo comprar. O sea, la categoría que utilizo yo es pseudoarbitraria en el sentido de que a mí me sirve para ilustrar lo que intento explicar, que es que lo que sucede en la economía, también en la política, pero en la economía sobre todo, guarda una conexión interna con el deterioro constante de los fundamentos materiales de la acumulación capitalista. Y el término keynesiano me sirve para ilustrar dos periodos de este ciclo, un periodo que va desde el año 2008 hasta la pandemia más o menos, aunque luego haré una nota aclaratoria, y que es un periodo al que llamamos periodo de dominancia monetaria, en el que el Banco Central es la estructura del Estado que sale, digamos, a tratar de asistir a un tejido productivo muy, muy dañado y muy incapaz de reproducirse en el tiempo por sí mismo, y un segundo periodo que va desde la pandemia hasta ahora, que es un periodo de dominancia fiscal, no monetaria, en el que el Estado, a través de sus planes fiscales, es el que sale al rescate del aparato productivo capitalista. Entonces, el primer periodo, que va desde el año 2008 hasta la pandemia, está caracterizado por dos políticas que aplican los bancos centrales occidentales general y que son sintomáticos de, como digo, el deterioro de estos fundamentos materiales de la acumulación. En primer lugar está la bajada de los tipos de interés al 0% o cercanos al 0%, en ocasiones incluso negativos, que es un mecanismo que tienen los bancos centrales, desde luego para afectar en la redistribución de la riqueza, etc., pero que tienen básicamente para poder, digamos, restar los costes de financiación, de endeudamiento de las empresas privadas. Es decir, las empresas privadas están en una situación de rentabilidad tan pésima, son tan incapaces en términos generales de reproducirse por sí mismas que requieren de la intervención pseudoexógena, porque el Estado nunca es ni en términos económicos un elemento exógeno a la economía capitalista, pero requieren de la intervención de un banco central que fije los costes de endeudamiento, un coste que es casi natural en la economía capitalista, ¿no? O sea, la economía capitalista es, en la historia, por naturaleza, una economía crediticia. Bien, pues necesitamos una intervención del Banco Central para que los costes, los intereses que uno paga al devolver un crédito, pues sean o cero o mínimos, o mucho menos, muy menores, más bajos que los anteriores. Y que básicamente lo que expresa es la dificultad que tienen las empresas de forma creciente para poder captar plusvalor, aumentar la ganancia, aumentar la rentabilidad, una rentabilidad que no soporta, ¿no?, esa cuestión. Y, en segundo lugar, tenemos la famosa expansión cuantitativa, que básicamente consiste en que el Banco Central, rompiendo con el paradigma antiestatista, esa ideología neoliberal anterior, profundamente, como digo, ideológica y fetichista, no solo compre deuda pública para garantizar la sostenibilidad fiscal de los estados, sino que además compre también títulos de deuda privada, que esto es un elemento que muchas veces se pasa por encima, ¿no? En Estados Unidos tenemos la Commercial Paper Funding Facility, como un ejemplo entre otros, que comienza en cuanto empieza la crisis, y en Europa, que siempre vamos un poco rezagados
frente a lo que constituye la vanguardia del capitalismo global, que es Estados Unidos, pues empieza en el año 2014, va del año 2014 al 22 con el programa de compra de activos. Y de nuevo esto es un síntoma de que las empresas per se, si no hay un banco central que viene a comprar sus títulos de deuda, que viene a aceptarlos como colateral, que viene a actuar como asistente último, como lo que llaman en la literatura económica market maker of last resort, creador de mercado, si no está el Banco Central, pues básicamente la economía se desmorona, que equivale a que el orden social capitalista se venga abajo y el poder de la burguesía, desde luego, termine, ¿no? Y además, os decía que iba a hacer una nota para aclarar una cuestión, que este periodo de dominancia monetaria parece que se está alargando, porque frente a la inflación los bancos centrales empezaron a deshacerse de parte del balance, empezaron a subir los tipos de interés, pero una vez la inflación ya se ha estabilizado, están volviendo a bajar los tipos de interés, precisamente porque las empresas del bloque occidental están pasando una situación realmente complicada, ¿no? Prueba de ello es cómo básicamente cunde el pánico cada vez que se publican datos macroeconómicos de Estados Unidos, que está en un nivel de crecimiento importante. Y tiene que salir Jerome Powell de la Reserva Federal a decir, calma, ahora bajamos los tipos. Y en segundo lugar, hay un periodo que yo llamo de dominancia fiscal, que en realidad a mí me gusta decir que empieza durante la campaña de Donald Trump en 2016 con el lema del Make America Great Again, que creo que es un lema que básicamente resume muy bien cuál es la ideología del Estado y del capital actual, y que vamos a ver qué relación guarda con todo esto. Porque os acordáis de la reconversión industrial de la que hablábamos antes, etc., que sirvió a los capitalistas del centro para remontar la tasa de ganancia o sostenerla por lo menos. Bien, pues después de esto, China, décadas después, ha transformado su economía y ha conseguido dos cosas, que es un avance en las cadenas globales de valor, desarrollando tecnología puntera y no dedicándose a la manufactura barata made in China, y ha conseguido otra cosa, que en las ramas emergentes vinculadas a la transición energética, como son baterías de litio, energías renovables, paneles solares, etc., pues se ha posicionado como líder, ¿no?, en la producción. Y esto guarda una relación muy, muy importante con el Make America Great Again, ¿no?, que es una cosa que empieza en 2016, pero que toma cuerpo en forma de guerra comercial a partir del año 2018, cuando Trump empieza básicamente la guerra comercial con China. En el año 2019, por Bruselas, ya se empieza a comentar el tema de que la autonomía estratégica europea tiene que dejar de estar restringida a las cuestiones de defensa y que tiene que estar ya más vinculada a la posición mercantil de Europa en el mundo. Y llega la pandemia, se tienen que desplegar necesariamente una serie de planes fiscales, el Warp Speed en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo despliega el programa de compras de emergencia y da el pistoletazo de salida a lo que podemos llamar los planes fiscales productivistas, que su objetivo final es estimular la inversión capitalista y recolocar las cadenas globales de valor, ¿no? Aquí tenemos el IRA, el CHIPS Act, los Next Generation, el Green Deal Industrial Plan, etc., que, como digo, sirven para lo que llama la literatura económica de Rifkin, que es hacer frente a la pérdida de competitividad de las empresas occidentales en el mercado mundial, o básicamente financiar la ganancia de los capitalistas, y el decoupling, que es básicamente relocalizar las actividades productivas de carácter estratégico, que consiste básicamente en romper la dependencia económica o intentar reducir la dependencia económica con el otro bloque. Y termino ya. Por lo tanto, el Make America Great Again, más que una fórmula de Trump, es el espíritu general de los trumpistas, de las Bidenomics, de los demócratas, de los conservadores y progresistas europeos, etc., ¿no? Y así llegamos básicamente a un presente caracterizado por el nacionalismo económico, como hemos visto, por el empobrecimiento, por la guerra y por la amenaza constante de una recesión. Yo creo que son los 4 elementos que caracterizan nuestro presente. La OIT calcula que el retroceso salarial entre 2004 y 2024 ha representado un 1,6% del PIB mundial, que parece poco, pero es muchísimo, y que equivale a 2,4 billones de dólares menos en ingresos laborales a nivel mundial, desde la perspectiva global, teniendo en cuenta que hay muchos sitios en los que ha crecido la participación laboral. Y en el caso español, en concreto, la OIT dice que la caída es del 4,46% en solo 20 años. Es un retroceso, un repliegue muy importante. Tenemos además 2 focos militares abiertos que solo se pueden comprender desde las coordenadas del imperialismo, o sea,
expansión otanista y, desde luego, pulsión por contener esta expansión de Rusia, sí, pero en la medida en la que no tengo oportunidad de avanzar yo por ese frente, porque Rusia aplica la misma política imperialista que aplica la OTAN, pero con otros estados, porque los fundamentos de la economía rusa y de la economía occidental son los mismos, y el imperialismo es una necesidad de los bloques económicos para aumentar su influencia política y económica, y no una cuestión a voluntad del líder que gobierna el Estado. Y sobre Israel diré básicamente pues, que no es que los norteamericanos quieran que mueran todos los niños en Palestina, es que básicamente les da igual, y es que es un precio que están dispuestos a pagar con tal de tener un representante político en Oriente Medio en estos momentos de tensionamiento a nivel global. Un tensionamiento que, aunque parezca que está restringido a estos dos focos militares, ya tiene un rastro militar sobre el papel, y ejemplo de ello son la US National Security Strategy, que es el marco que inaugura Donald Trump en el año 2018, rompiendo con el marco político de la lucha contra el terrorismo, y la nueva estrategia de seguridad nacional de Biden, que es la que la administración Biden promulga junto al Pentágono, que es plenamente continuista y que ambas sitúan a China como el Great Power Strategic Enemy Number One, no sé cuál es la terminología concreta, pero que apuntan a que básicamente el enemigo número uno y a batir actualmente es, en términos militares, insisto, es estrategia militar, es China. Y esto es un poco el balance que hago yo de los elementos que constituyen nuestro momento actual. Vale, ahora damos paso al turno de Eduardo, también con un tiempo de 25 minutos. Muy bien, muchas gracias, Irene, por la presentación. También, por supuesto, muchísimas gracias a la JCC por organizar esta universidad e invitarme a mí. También, por supuesto, muchas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí, ¿no? Voy a aprovecharme de que en realidad la música es parecida, ¿vale? La música que puede adornar el discurso o la exposición que ha hecho aquí el compañero justo antes que yo, pero quizás también haciendo hincapié en que la letra puede ser diferente. En cualquier caso, creo que voy a tener que resumir mi punto de vista en menos tiempo del que lo ha hecho él, porque me voy a aprovechar, ¿no?, de que hay ciertos elementos que compartimos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es quizás centrarme en los elementos que pueden aportar más riqueza a esta exposición, y para ello me voy a retrotraer más en el tiempo, ¿vale? De hecho, al origen del capitalismo, ¿vale?, entendiéndolo como que hay mucho debate al respecto, pero entre el siglo XV y XVI ya empezamos a ver algunos prototipos de funcionamiento del propio sistema dentro del feudalismo todavía, pero que empiezan a generar preocupaciones por acumular capital, y ya se empieza a generar ciertos mercados dentro de los espacios que le permitía, obviamente, el antiguo régimen. Y ahí lo que vemos es que las economías más importantes que empiezan a industrializarse, porque es al fin y al cabo la punta de lanza del capitalismo en un primer momento, son la parte de Suiza, la parte de Inglaterra, la parte de los Países Bajos, y lo hacen precisamente gracias a políticas proteccionistas, ¿vale? Algo que entroncará con lo que vamos a hablar al final de nuestro momento político y económico actual, pero la clave es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo logró la zona de Inglaterra industrializarse, aunque fuese, como digo, muy lentamente, de otra forma muy parecida a la de la primera revolución industrial? Estoy hablando de siglo XV, XVI, XVII, y lo hizo básicamente protegiéndose de la competencia, que era mucho más competitiva, de Flandes, ¿no? Flandes, por cierto, en un primer momento controlada por el Imperio Español, ¿no? Entonces, fijaos que la lógica de las economías que siempre se han industrializado y que hoy día son de las más industrializadas, incluso a pesar de las deslocalizaciones productivas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI hacia la zona de Asia y otras zonas de Latinoamérica como México, ha sido siempre la misma receta. Me protejo, pongo un impuesto, un muro, un arancel frente a los productos que son más competitivos del extranjero, y así yo puedo dedicar tiempo, recursos y financiación a mi propia industria. Logro que sea mucho más competitiva, porque si yo no tuviese esos muros, me invadirían productos del extranjero y acabarían con mi propia industria, porque estarían por todo el mercado y la gente preferiría comprar productos extranjeros que son más competitivos, que son mejores, de mayor calidad que los míos. ¿Cuál es el problema? Que no tengo yo una propia industria, si hiciera eso, y la industria genera mucho valor añadido, ¿vale?, mucha utilidad. Como se estaba comentando también antes, o sea, la clave es que no es lo mismo ponerte a sembrar,
y a generar una economía de agricultura, ganadería, pesca, de bosque, incluso de extracción de minerales, que ponerte a producir vehículos portátiles, cámaras de foto, satélites espaciales. Es una cosa muy diferente, tiene un impacto muy diferente en la economía y mucho más potente. Por eso las economías siempre, por ejemplo, como la del Reino Unido, cuando lo que hizo fue tener colonias, ¿qué es lo que hacían los gobernantes del Reino Unido? Pues era directamente, oye, vosotros vais a especializar en el sector primario. Y nosotros como metrópoli nos vamos a seguir dedicando a la industria, que es lo que mayor valor añadido genera. Bueno, esto que os estoy diciendo de mitad del siglo XVI, XVII, etcétera, etcétera, se ha llevado hasta la actualidad y ha sido el arma más potente que han utilizado las potencias económicas para dominar y seguir siendo la number one. Que se ha desplazado el centro de gravedad desde el Reino Unido a Estados Unidos y algunas zonas por ahí, sigue siendo la misma lógica, ¿vale? La de imponer que las economías más pobres, los países más pobres, se especialicen en actividades productivas poco intensivas en tecnología, poco intensivas en generar valor añadido. De hecho, estamos viendo ahora la experiencia de Javier Milei en Argentina. ¿En qué consiste esa estrategia? En reforzar precisamente esto de lo que os estoy hablando, ¿no? Lo que hago es vender mis recursos naturales, hacerlos mucho más competitivos hacia afuera, incluso para que vengan empresas transnacionales a mi país a extraer estos recursos, y la industria la dejo absolutamente abandonada. Bajo aranceles, me despreocupo, incluso no hago obra pública y acabo recortando en todo porque es algo que va a afectar a la industria. ¿Eso a quién le viene bien? Como siempre, al centro del sistema económico capitalista, ¿no? Que es, desde luego, y sigue siendo Europa y Estados Unidos. Con lo cual, fijaos que a pesar de todo esto, que son unas transformaciones muy importantes que van ocurriendo a lo largo de siglos, hay un punto de inflexión clarísima, que es la primera revolución industrial, y aquí hay que incorporar el componente tecnológico, perdón, el componente energético, el componente medioambiental. ¿Por qué? Porque fijaos que antes de la invención del ferrocarril, y estoy hablando de principios del siglo XIX, o sea, casi antes de ayer, para que lo entendamos, el humano se desplazaba a caballo. Era la forma más rápida de desplazarse en tierra, no a través del mar. Exactamente el mismo medio de transporte que hacía 2000 años se utilizaba, ¿no? ¿Y qué es lo que da un salto cualitativo? Como os estoy diciendo, aunque sea con este ejemplo de desplazamiento, la utilización de energía fósil, de combustible fósil, que es al fin y al cabo como podríamos denominar, como hace Joan Martínez Alier, denominarlo como fotosíntesis embotellada a lo largo de miles y cientos de miles, incluso millones de años. Es una energía que está ahí, que cuando se utiliza ya no la vas a poder volver a utilizar, porque ha sido generada durante muchísimo tiempo y la vida del ser humano es muchísimo más corta que eso, ¿no? Esto, por hacer el símil, sería como también abrir un crianza, un reserva, ¿no?, de hace mucho tiempo de vino, que obviamente cuando ya lo utilices ya no lo vas a poder volver a utilizar, porque está generado en el pasado, ¿no? Entonces, eso es un potencial tremendo para la actividad económica. Nos empezamos a desplazar a través de ferrocarril, a través de medios de transporte mucho más avanzados, motorizados, utilizando el carbón, luego el petróleo, hidrocarburos refinados como la actualidad, con el fracking, etcétera, etcétera. Eso tiene los días contados. Todos lo sabemos. Es probablemente la crítica más potente que se le puede hacer al sistema económico capitalista, de la que más habló algo, pero no incidió muchísimo, porque hablar de la tasa decreciente, de la tasa de capital, ¿no?, de la tendencia decreciente de la tasa de capital, pues te puede abrir mucho las puertas, pero desde luego hay gente que eso no lo ve porque no lo pueda percibir en los datos o porque no entienda la abstracción o por lo que sea. Pero un niño de 10 años entiende que los recursos naturales son finitos en nuestro planeta y que no puedes permitir que el crecimiento económico se base a partir de una serie de recursos naturales que están destinados a desaparecer, sobre todo si lo estás utilizando de una forma exponencialmente expansiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la revolución industrial? Que empezamos a utilizar los combustibles fósiles del suelo y eso te permite avanzar muchísimo en la acumulación del capital, también en la generación de muchas actividades económicas, y no perdamos de vista también en la sumisión o en la dominación de un montón de pueblos que empiezan a sufrir mucho más que lo que sufrían antes. De hecho, os animo a que leáis un artículo de Jackson Hill
publicado hace muy poquito tiempo, que habla de cómo el capitalismo disparó la extrema pobreza, ¿no? Lo contrario a lo que nos cuentan siempre, de que el capitalismo ha sacado a la gente de la pobreza, pero en la realidad, cuando uno atiende a indicadores mucho más fiables, mucho más rigurosos, acaba concluyendo que fue lo contrario, ¿no? Especialmente en determinadas partes de la población, del planeta, donde vivían más o menos con unos niveles no gloriosos, pero sí aceptables, y que por culpa de la expansión del sistema económico capitalista a nivel mundial acabaron sumidos en la mayor absoluta pobreza, ¿no? Lo que la gente llama colonialismo, pero no es más que una extensión del crecimiento del sistema económico capitalista, ¿no? Bien, pues eso, como os estoy diciendo, tuvo al final su meta, su llegada con una implosión, podríamos decir, que fue la crisis de 1929. O sea, no quiero alargarme mucho en esto, pero recordad que las tesis capitalistas más dominantes eran liberalismo económico, ¿vale? Cuando ahora hablamos de neoliberalismo es porque es un nuevo liberalismo, es la vuelta a los orígenes. O sea, desde la época de Adam Smith, siglo XVIII, hasta 1929, el liberalismo económico era algo que cada vez ganaba más fuerza. Es verdad que en un primer momento, como decía, con los aranceles, o sea, he hecho solo mención al Reino Unido, que se industrializó gracias al proteccionismo, pero luego hicieron exactamente lo mismo Francia, la zona de Alemania, Estados Unidos, luego más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, más tarde Corea del Sur, actualmente China, ¿vale? Es siempre la misma receta, ¿eh? La que te permite potenciar tu estructura económica es siempre proteccionismo, para que me entendáis mejor, es la teoría de la industria naciente, igual que cuando una persona que quiere estudiar tiene que dedicarse mucho tiempo a ello y, por lo tanto, no se va a lanzar rápidamente al mercado laboral a encontrar un puesto de trabajo, ¿vale? Porque estaría en condiciones inferiores para competir con gente que tiene mucha mayor cualificación y experiencia. Pues lo que ocurre es que al final, ya sea por una beca del sector público, ya sea por la asistencia de sus familiares, acaba estando mucho más tiempo formándose y protegido frente al mercado laboral. No tiene la necesidad de ir al mercado laboral, ¿no? Pues lo mismo con la industria. Tú lo que haces es protegerla hasta que tenga capacidades para poder competir a nivel mundial. Sería absurdo empujar a todo el mundo a los 16 años recién cumplidos a competir en un mercado laboral. La clave es, vamos a protegerlo, vamos a formarlo, cuando tenga suficiente conocimiento ya puede salir al mercado laboral. Sin ir más lejos, yo empecé a trabajar con 26 años, gracias en parte a la universidad pública y también al apoyo de mis familiares, ¿no? Entonces, me permitió eso, pasar a competir en el mercado laboral con mayores capacidades que otras personas, lo mismo con la industria, ¿no? Bien, ¿qué pasó en 1929? Pues al fin y al cabo hay una crisis del liberalismo clásico, ¿vale? El sistema económico que había basado todo su crecimiento es que se puede hacer aquí lo que se quiera, es decir, que los bancos puedan crear dinero. O sea, fijaos, en esa época los bancos privados creaban dinero, no como ahora, que lo hacen un poco con el permiso de los bancos centrales, sino que lo creaban a libre voluntad. Los comerciantes podían hacer prácticamente lo que quisieran. La regulación era muy laxa, era, por así decirlo, el mercado de la ley de la oferta y de demanda, de la ley de la jungla, ¿no? Pues bueno, eso en 1929 estalla, implosiona. Y empieza a haber cuestionamientos de, oye, tenemos ahora una gran depresión tremendísima, que está la gente incluso muriéndose de hambre durante los años 30 del siglo XX. ¿Y qué es lo que empieza a aparecer? Pues que toda esa rebelión, todo ese movimiento socialista, todo ese movimiento obrero, acaban cogiendo muchísima fuerza casi por necesidad, porque la gente se está muriendo de hambre y quiere transformar la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una contraofensiva del propio sistema económico, que es, vamos a utilizar la palanca pública, esta que habíamos denostado durante tanto tiempo, para salvar el propio capitalismo. O sea, las tesis de Keynes salvaron el capitalismo, porque la alternativa era que hubiesen más revoluciones como la de 1917, la Unión Soviética. Entonces, a partir de la astucia de la élite económico-capitalista que dijeron, tenemos que empezar a utilizar la palanca pública de una forma más decisiva que la de antes, pues a partir de ahí el capitalismo se salvó y dio paso a la edad de oro del capitalismo, ¿no? Eso sí, una Segunda Guerra Mundial mediante, fueron procesos lentos, sin ninguna duda, pero la clave es los años en los que más ha crecido el sistema económico capitalista a nivel mundial, luego hago una mención evidentemente de dónde está el centro y dónde está la periferia, fue desde 1945 a 1970, ¿vale? O sea, y eso se explica solo porque había un contrapeso, el bloque comunista, al que había mucho miedo de que generara revoluciones en tu propio país, para que la gente no te armara una revolución en España, en Francia, donde fuera, en Italia sobre todo. Lo que hacía era conceder derechos laborales, derechos sociales a tu propia población. Es la conformación del Estado social. No se puede explicar la Europa del bienestar
sin hablar de la Unión Soviética y todo el bloque comunista, ¿no? Bien, eso también, por supuesto, la mención que quería hacer es que se aprovechan sobre todo las economías del centro, no estamos hablando de la periferia, que a la periferia solo le va bien cuando al centro le va mal. Los años de la Gran Depresión le vino muy bien por ejemplo, países latinoamericanos, ¿vale? Pero la verdad es que cuando al centro le va bien, lo hace a costa de absorber los recursos naturales de la periferia, a costa de absorber los recursos energéticos, a costa de absorber los recursos humanos, a costa de absorber el propio capital. Y esto es algo que en los años 70 se vuelve a poner en cuestión. ¿Por qué? Porque hay una crisis energética que a veces lo olvidamos, exactamente igual que la inflación que hemos sufrido hace muy poco a nivel mundial, ¿vale? A partir del año 2021 fue igual en los años 70, solo que la clase sindical, la clase obrera estaba mucho más movilizada e impedía que el deterioro de la capacidad económica fuera tan elevada, lo cual tenía también su contrapeso en que la inflación durara más. No necesariamente es peor que dure más la inflación si los salarios están más o menos siguiéndolo. Pero hoy día, con una clase sindical y obrera a nivel mundial absolutamente derrotada, esta inflación ha durado muy poquito precisamente porque cuando ya nos han arrebatado la parte que tenían que arrebatar, pues ya no pueden seguir en esa dirección, ¿no? Entonces, en los años 70 se pone en cuestión este modelo, ¿vale? Porque hay una crisis energética. ¿Y a quién culpan? A las políticas keynesianas. ¿Tiene sentido eso? Ninguno, ¿vale? Ninguno. Evidentemente no es el único factor, pero es seguramente el más importante. Hay una inflación que empieza a dar por saco durante un montón de años, desde los 70 hasta el 78 básicamente, y es algo que va a despertar las políticas del neoliberalismo. Primero con la experiencia en el Chile de Pinochet y luego con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, ¿no? Fijaos, estamos hablando de un escenario muy diferente al actual en el que los mandamases de los países más poderosos no son neoliberales. Ahora acaba de ganar Trump la segunda presidencia en Estados Unidos, pero está proponiendo algo muy diferente a las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Está poniendo proteccionismo. Esto no lo hacían para nada este tipo de personas. Y sí que quiere bajar los impuestos a los más ricos, como ya lo hizo en su día. Pero exceptuando eso, no estamos hablando de Javier Milei, ni muchísimo menos, ni de Ronald Reagan, ni de Margaret Thatcher. La historia ha cambiado, el centro de gravedad ha cambiado, el imaginario colectivo, incluso en la élite, ha cambiado y en buena medida por los apuntes que se han dicho antes, ¿no? A los que me voy a referir muy brevemente al final. Pero lo que quiero hacer hincapié es que hay un cambio de péndulo. Desde 1945 hasta los años 70 había vuelto las políticas intervencionistas, llamadas keynesianas, llamadas como fuera, y en los años 70 vuelve a haber un cambio de péndulo. Hay mucha gente que critica, esto no es neoliberalismo, porque no es para nada lo que había antes de 1929, efectivamente, porque es una pretensión, es un intento de volver a los orígenes, pero ¿qué pasa? Que hay una serie de inercias que te lo van a impedir o te lo van a limitar, que es el movimiento obrero organizado, los estados del bienestar que tienen unas inercias importantes, la clase trabajadora cuando es beneficiaria del sistema público de salud, de la educación o de las pensiones, no las va a dar de cualquier manera a la primera de cambios. Entonces ahí hay una serie de resistencias que afortunadamente impiden que el neoliberalismo, al menos en Europa, y en Occidente en general haya arrasado, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Que las nuevas políticas neoliberales que se hacen muy fuertes, sobre todo en el mercado financiero, dan pie a una nueva crisis financiera, la del año 2008, incluso más grave que la del año 1929. Si no es tan letal y tan grave es porque ya había un Estado que había generado unas redes de seguridad muy importantes, como el desempleo, como las pensiones, insisto, gracias al bloque soviético que ya no existe y que en buena medida explica que se hayan empoderado de nuevo la élite económica capitalista de toda la vida de quiero que haya mayor libre mercado, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que el año 2008 es un nuevo punto de inflexión, que es lo que va a ocurrir ahora. Recordad que en el año 2008 o 2009 apareció Nicolás Sarkozy diciendo hay que refundar el capitalismo, ¿vale? O sea, estaban tan asustados que dijeron esto hay que volver a cambiarlo de abajo arriba. Lo que ocurre es que enseguida se les pasó el miedo, ¿vale? Y empezaron a darle una nueva vuelta de tuerca al neoliberalismo, exceptuando un elemento, ¿vale? El de la política monetaria ultra expansiva, que ya se ha comentado, no la voy a volver a repetir, pero es creación de dinero a mansalva, no para dárselo a la gente más necesitada, sino para inyectarlo en los mercados financieros. Por cierto, de aquellos polvos estos lodos en tema del alquiler, por ejemplo. O sea, ¿dónde es más rentable invertir cuando me sobra el dinero por todos los lados y soy un fondo de inversión? El alquiler, que tiene, según datos del Banco de España, una tasa de rentabilidad más superior al 10%. Eso no lo consigue ninguna otra actividad económica, por muy potente que sea, y fijaos que es mucho más fácil
dedicarse a este tipo de negocios que crear una nueva empresa, una nueva actividad económica que requiere preocupaciones de marketing, preocupaciones de logística, preocupaciones financieras, conflicto con los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí donde hay que darle importancia a la financiarización, que había dado pie precisamente a la crisis del año 2008, pero que luego sigue por ahí escapándose por los poros que puede el sistema, y una de las víctimas ha sido el mercado inmobiliario a nivel global, porque muchas veces decimos, Madrid está muy cara la vivienda y el alquiler, sí, pero es que en todas las grandes y medianas ciudades del mundo ocurre lo mismo por culpa de todo ese dinero que se creó a mansalva en el año 2008 para rescatar a la economía capitalista. Y luego tenemos 2020, y ya voy terminando con la exposición. 2020, un nuevo punto de inflexión muy diferente al anterior, porque es algo extraeconómico, es un bicho que está matando gente, pero fijaos que la reacción es: el sector privado no puede lidiar con esto. De hecho, estamos paralizando al sector privado por la fuerza para que el bicho no se siga extendiendo. Y la clave es, vamos a recuperar la palanca pública. O sea, toda la historieta de los años del neoliberalismo tirada a la basura de la noche a la mañana, precisamente por una necesidad, una urgencia, como siempre. Gran Depresión en los años 30, urgencia, nos van a sacar aquí del poder, nos comemos el discurso que siempre hemos tenido e intervenimos en la economía. El año 2008, el mercado financiero se autorregulaba solo. Lo tenemos que rescatar a todos los bancos para que no vuelva a pasar lo mismo. Y en el año 2020 mandamos a tomar por saco los límites de déficit público y deuda pública, aquello que generaron tantísimo dolor a partir del año 2010 en la zona euro, eso que había sido la regla sacrosanta de la Unión Europea y de la élite capitalista, tirada a la basura durante 4 años, ¿vale? Y ahora está ahí como, pues bueno, ahora lo militar no lo cuento, claro, pues eso es mucho dinero que no está teniendo en cuenta, oye, que ahora hay inflación, pues vamos a dar ayudas a la gente, y al fin y al cabo estamos en unos nuevos tiempos por necesidad. La élite económica capitalista está reaccionando por necesidad, tragándose, como digo, su propio discurso y actuando con la palanca pública todo lo que puede. En lo laboral, joder, los ERTE fue una nacionalización de los salarios. Es que es así, el sector público pagando los salarios a millones de personas. Eso solo fue posible porque no le quedaba otra. El sector privado no habría podido salir de esa, o nos habríamos sumido en una situación peor incluso que la de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, en lo laboral, en lo fiscal, la dominancia fiscal de la que se hablaba antes, pues eso, vamos a utilizar la palanca pública a lo loco. Fijaos, Donald Trump y Joe Biden sobre todo, o sea, interviniendo muchísimo a través de inversión pública en sus propios sectores, los más a través del proyecto IRA, a través del proyecto CHIPS, ¿vale? Es una inversión pública muy superior a la que hubo en el proyecto posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, muy superior. De hecho, Mario Draghi también ha sabido leer un poco lo que está ocurriendo y pide una inversión pública de casi 1 millón, casi 1.000 millones, no, pues sí, casi 1.000 millones de euros cada año, que es una maldita locura, a nivel de toda la Unión Europea. Cada año. Estamos hablando de, han cambiado aquí las tornas. Mario Draghi, que fue precisamente presidente del Banco Central Europeo y que quiso atar la tuerca y apretar el cinturón a Grecia y a los países del sur de Europa, como finalmente consiguió en mayor o menor medida, ¿no? Pues bueno, ha cambiado la ideología de esta gente, ha cambiado por necesidad. Y el tema del proteccionismo, ya con esto acabo, responde a que hay un actor en el otro lado del planeta que ha sido más inteligente, ¿vale? Que ha sido más inteligente que todos aquellos países que han estado sometidos por la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que siempre han dicho, sí, guana, yo quito mis aranceles, yo me dedico al sector primario, y China fue mucho más listo y dijo, no, yo voy a dedicarme a la industria, que lo que da aquí desarrollo tecnológico y desarrollo productivo y mucho valor añadido. Y ahora le han superado en determinados sectores y no le queda otra a la élite económica capitalista que protegerse. Y ahí es donde están los aranceles sobre el vehículo eléctrico, sobre las lavadoras, sobre un montón de productos por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque ya no es Estados Unidos el hegemón indiscutible. Lo sigue siendo en términos militares y eso probablemente vaya a seguir ocurriendo durante mucho tiempo, desgraciadamente, a no ser que acabemos en una tercera guerra mundial donde se cambie las tornas. Pero desde luego el mundo es más multipolar y esto es importante porque antes de los años 70, de los años 80, al final el pastel del mundo se repartía para los poquitos de siempre, para el centro del planeta. Pero a medida que iban apareciendo nuevos actores, incluyo además Corea del Sur,
por supuesto China, por supuesto India, por supuesto Sudáfrica, por supuesto Brasil, ya hay que repartir más cosas. Ahí es donde encontramos la deslocalización productiva, la industria se te acaba yendo allí porque le sale más barata y al final se acaba repartiendo el potencial económico o al menos industrial. Y en esa nos encontramos hoy día. Por resumir y concluir mi tesis principal, ya no podemos hablar de neoliberalismo, ¿vale? Tenemos que hablar de otra cosa, no sé cómo denominarla, pero desde luego es otra cosa en la que la élite ha reaccionado y ha dicho, ostras, 2 crisis ya seguidas por las explicaciones que sean, ¿vale? De la tasa decreciente, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia o cualquier explicación que le queramos dar, pero ellos han sabido reaccionar y lo están haciendo, por supuesto, siempre a costa de erosionar mayor participación de la renta sobre la clase trabajadora. Lo hemos visto con esta inflación. Ha subido muchísimo la inflación. Todos somos más pobres. ¿Nos repartimos el coste? Todos somos más pobres porque tenemos que comprar unos hidrocarburos que son más caros. Entonces, como país y como sociedad, somos más pobres. ¿Cómo nos repartimos los costes? Todo para la clase trabajadora. Los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, no le han notado absolutamente nada. Y eso es que tiene, obviamente, pues la batuta, ¿no? Tienen la sartén por el mango. Y fijaos que se han comido todo su discurso con tema de, oye, no aumentes el déficit público, no aumentes la deuda pública, oye, no regules el mercado, oye, no pongas aranceles, por necesidad. Así que estamos en un nuevo momento político muy relacionado con las cuestiones geopolíticas y todo lo que he comentado. Lo dejo aquí para no extender más. Vale, pasamos ahora al segundo bloque. Pasamos al segundo bloque acerca de límites y posibilidades del capitalismo, con una intervención cada uno de 15 minutos. Va a comenzar este bloque Eduardo. Para seguir aquí un poquito con las chapas, ¿no? Pues fijaos, yo simplemente quiero acabar pues ya la exposición con una serie de propuestas sobre lo que podríamos hacer, sobre cómo yo preveo que va a evolucionar el futuro, ¿no? Porque creo que no se está poniendo demasiado el aspecto en algo que he comentado al principio de la exposición, y es que el sistema económico capitalista es tan potente, aunque sea potente generando pobreza, aunque sea al mismo tiempo potente generando muchos productos, ¿vale?, de alto componente tecnológico, porque utilizan una energía fósil que se va a acabar. Y que no es solo una cuestión de, se acaba, pues ya está. No, es que está generando unos desequilibrios medioambientales tremendos, pérdida de biodiversidad, perdón. También una serie de impactos en términos de cambio climático, también una serie de impactos en términos de capa de ozono, ¿vale? Todo eso está ya implosionando. O sea, hay un debate hoy día de ¿cuándo llegará el colapso medioambiental? Yo creo que ya ha llegado. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a pensar que esto es como una película de Hollywood en el que de pronto, de la noche a la mañana, ya hay una catástrofe que acaba con todo el planeta. No, esto es gradual. Empieza a haber catástrofes naturales muy puntuales, muy extremas, pero en determinadas zonas geográficas, como la de Valencia, por ejemplo, como la de Filomena hace no muy poquito, como una pandemia mundial que tiene que ver mucho con la pérdida de biodiversidad, ¿vale? Todo eso es algo que ya estamos experimentando. ¿Y qué es lo que está provocando? Que haya una serie de movimientos para que la élite, por supuesto los poderosos, el capital, como lo queramos llamar, está moviendo sus cartas para quedarse con los recursos. Y nos estamos orientando hacia, poco a poco, aunque sea, hacia un horizonte muy feo de casi ecofascismo, en el cual el centro va a blindarse todavía más frente a los procesos de inmigración que vienen explicados en muy buena medida. Por eso, ¿vale?, por los conflictos medioambientales, por las necesidades ecológicas, la hambruna, la sequía, eso es algo que no nos afecta tanto en el centro porque tenemos potencial, tenemos una red de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero en la periferia se nota y mucho. La migración viene explicada no solo por conflictos geopolíticos como los de, a lo mejor, Palestina, que no está relacionado con los recursos naturales, pero sí la mayor parte de los demás conflictos geopolíticos vienen explicados por la extracción de recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales que ahora se necesitan para esta transición energética? El litio, cobalto, que están. Si el petróleo está muy concentrado en muy poquitas partes del mundo, no os podéis ni imaginar las tierras raras y los minerales raros que se necesitan para la transición ecológica. Es que están casi en Rusia, en Australia y en la zona de los Andes. Y de ahí no salgas, ¿vale?
hay muy poquitas más zonas donde se pueden extraer. Eso significa muchos más conflictos políticos y bélicos ahí, donde muere gente que son activistas ecologistas, ¿vale? Y esto es algo que en algún momento va a implosionar. Así que por eso yo decía que la crítica más potente al sistema económico capitalista va por el lado medioambiental. Desde mi punto de vista, lo entiende un niño de 10 años, no hace falta hablar de abstracción ni de tasa ni de tendencia decreciente de la tasa de capital para explicar que esto es insostenible por su propia naturaleza. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues tócate los pies. No es para nada absolutamente fácil, ¿no? Pero algo se va a imponer. O sea, el colapso ya está. Tendremos que organizarnos para que el reparto de los escasos recursos naturales y las propias condiciones habitables en el planeta y los desafíos que vamos a enfrentar de catástrofes naturales no esté solo beneficiando a una élite, ¿no? Que sería el ecofascismo del que os estoy hablando, sino que sea algo democrático, algo que repartamos entre todos y entre todas. Para eso, obviamente, hay que empoderarse, pero siempre con ese horizonte de que el desafío más cercano que tenemos a nivel planetario, ¿vale?, es el medioambiental. Porque a nivel económico de acumulación del capital, si no explota por conflictos como los que he dicho de Tercera Guerra Mundial o algún conflicto muy serio con la otra parte del planeta en la que esté involucrada China, no sé por dónde va a poder explotar. Yo no estoy viendo ahora mismo una crisis, salvo alguna crisis financiera que te pueda surgir. ¿Habéis visto cómo están evolucionando los 5 mayores grupos empresariales tecnológicos? Entre ellos Meta, Google, Facebook. O sea, es una maldita locura. Se han multiplicado por 8 en apenas 7 años. ¿Eso qué son? ¿8 veces más productivas que antes, más rentables? No, hay una burbuja, obviamente, que acabará estallando en algún momento. No sabemos cuándo, pero acabarán estallando, ¿no? La clave es que eso te genera una nueva crisis financiera, una nueva vuelta de tuerca y va a depender del empoderamiento popular. ¿Cuál es mi principal recomendación que siempre hago para poder avanzar hacia ahí, hacia ese límite, ese nivel o ese horizonte en el que tenemos que dar la batalla? El trabajo garantizado. El trabajo garantizado es una propuesta de política económica que consiste en garantizar desde los servicios públicos, desde el Estado, un empleo a todo el que quiera trabajar, a todo el mundo. Una persona que esté dispuesta, que quiera trabajar, que el Estado le garantice un puesto de trabajo. No estamos hablando necesariamente de crear un puesto de trabajo funcionario al uso, sino que el Estado le garantice ese puesto de trabajo poniéndose manos a la obra, remangándose y diciendo, oye, aquí hay ONGs que necesitan mano de obra, aquí hay fundaciones sin ánimo de lucro, vamos a tratar de que todo el mundo se empodere de esta forma, con criterios sociales y medioambientales. O sea, no es poner a la gente a trabajar en lo que te dé la gana. Obviamente, tiene que ser algo que redunda en beneficio social y económico. Le podemos añadir beneficio de género, beneficio cultural, beneficio recreativo, cosas que no sean intensivos en recursos naturales y que emiten grandes bolsas de dióxido de carbono. Esa es, al fin y al cabo, una forma que me parece a mí muy potente y bastante factible, porque, claro, yo podría decir la más potente de todas, la expropiación de los medios productivos, una transformación radical del sistema mundo. Claro, pero no tenemos correlación de fuerzas para eso, al menos en este momento actual. Creo que hay una forma de avanzar muy potente y relativamente factible, que es la de ensanchar lo público. Esto, insisto, no quiere decir que estemos hablando de típicamente el estado del bienestar, sino ensanchar lo público, dejar menos espacio para lo privado, para la lógica del capital. Al final, para mí el capitalismo y lo que no sea capitalismo, lo llamemos socialismo, lo que sea, no es un negro o blanco, sino que es una escala de grises y que no tenemos el mismo capitalismo en España que en Haití, ¿vale? Haití es el capitalismo más despiadado del mundo, en el que no hay apenas redes de protección social ni mecanismos públicos para defender las necesidades de la gente, ni los derechos de la gente. En España tenemos, afortunadamente, otro nivel, es capitalismo, pero es otro nivel. Lo que yo propongo es ensanchar lo público con una lógica violeta y verde. El ejemplo más claro que siempre pongo, la sanidad pública en España está bastante bien valorada. Está siendo recortada desde hace bastante tiempo, pero está muy bien valorada, incluso por gente de derecha, ¿vale? Yo he estado en manifestaciones en sanidad pública codeándome con gente de derecha, bastante de derecha. ¿Por qué? Porque la han palpado, la han experimentado, saben su valor y la van a defender. Cuando eso lo llevamos a todos los demás ámbitos de la vida, cuidados a niños, cuidado de adultos dependientes, cuidado de los espacios verdes, reutilización de edificios para que sea más eficiente energéticamente, reciclaje, reparación, todo eso lo que hace es que la gente acabe valorando que lo público tiene utilidad y que no solo utilidad social, sino también ecológica. Para mí esa es la forma más, insisto, relativamente factible, relativamente, ¿cómo decirlo?, posible, ¿vale? Fácil para
ir cambiando la mentalidad de la gente, que no es algo que vayamos a cambiar de la noche a la mañana, insisto. Alguien quizás prefiere una revolución. Hay gente que me dice desde lo de Trump, esto va a venir bien, porque porque para tener a Kamala Harris, que desde luego era más o menos lo mismo, para eso que esté Trump ahí dando la cara, que la gente se cabree mucho y se genere un caldo de cultivo propicio para hacer una especie de revolución o al menos dar un salto hacia la izquierda muy fuerte, ¿no? Y desde luego eso quizás en términos históricos puede ser mejor y puede ser más potente, pero quizás hablamos muchas veces del punto de vista del privilegio, ¿no? De gente que sabemos que no nos va a afectar directamente las políticas de Donald Trump, por ejemplo, ya sea a nivel del propio país o a nivel europeo, ¿vale? Porque no somos personas a lo mejor racializadas, que sufrimos una opresión directa por las propias políticas de Donald Trump. Os recuerdo que la hiperinflación de Venezuela, ¿vale? En el año 2017 fue consecuencia directa de las sanciones impuestas por la administración Trump, donde murió gente, donde hubo hambruna, donde hubo una masiva emigración, la élite, por cierto, emigrando a Miami y luego votando a Trump, las paradojas del destino, ¿no? Entonces, insisto, eso puede ser un camino que haya gente que prefiera. Yo la verdad es que no me la quiero jugar, en parte porque me preocupa la gente más necesitada hoy día. Por desplazarlo al tema español, hay gente que dice, oye, para tener aquí un gobierno que sí, te hace algunas cosillas de izquierda, pero que tampoco es la revolución ni es un cambio radical, pues yo prefiero que esté el Partido Popular o Vox gobernando para que la gente se dé cuenta y haya una reacción tremenda hacia el otro lado. Tiene sentido, ¿vale? Tiene su lógica interna, pero al mismo tiempo me parece ultra delicado, ¿vale? Porque en este contexto internacional en el que estamos, en que la derecha se va empoderando, en el que los pocos gobiernos que hay haciendo políticas de izquierda, pues entre ellos se encuentra el español, que ha hecho alguna conquista, salario mínimo, reforma laboral, que hay gente que lo ha notado en su día a día, claro, a lo mejor hay gente que no y no lo valora tanto, pero desde luego hay cosas que nos parezcan pequeñas, van sumando y van avanzando. Entonces, insisto, para mí la solución es de forma más o menos gradual, ¿vale? No hacer grandes revoluciones, creo que también a veces nos pueden salir mal, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Una revolución que ponemos todas las esperanzas en ello, nos la tumba por la fuerza, golpe de Estado, guerra civil, anda que no hay forma de que nos la tumben. Y luego ya empieza a decir ese relato, ¿veis? El comunismo real no funciona. Y te hunde, culturalmente te hunde. Nosotros todavía seguimos luchando contra ese relato de que el comunismo soviético no funcionó, ni el cubano, ni no sé qué. Y seguimos todavía inmersos en eso, porque el golpe en el imaginario colectivo es bestial y es de generaciones. Entonces creo que es mejor ir avanzando poco a poco, y no quiero decir con un gobierno como el actual, ¿vale? O sea, yo sería bastante más ambicioso en eso, pero políticas muy potentes como la del trabajo garantizado van en esa dirección. No es lo único, obviamente, que hay que hacer. Desde luego, nacionalizar todos los sectores estratégicos sería algo sine qua non, algo absolutamente necesario, pero esto necesitamos correlación de fuerza para hacerlo, porque hoy día no podemos hacerlo ni con este gobierno ni con un hipotético que estuviese gobernando, ¿no? Utilizando el pragmatismo, utilizando una visión más realista de esa correlación de fuerza. Lo que hay que hacer es cambiar la correlación de fuerza, desde mi punto de vista, no debe ser con un salto tremendo, ¿vale? Que me parece más arriesgado que otra cosa, y sobre todo muy doloroso para determinadas capas de la población, sino que debe ser gradual, pero siempre con políticas muy certeras. O sea, banca pública ya, sectores estratégicos nacionales estratégicos como el de la energía, como de las telecomunicaciones, tienen que ser públicos, porque eso es una extracción de renta bestial desde lo privado desde la capa más baja a las capas más altas, ¿no? Es un oligopolio tremendo y todo aquello sí que tiene que estar nacionalizado, tiene que ser público, tiene que estar al servicio de la sociedad. Pero luego, políticas que a lo mejor nos pueden parecer más simplonas, como llegar al pleno empleo, ¿vale? Atendiendo a necesidades sociales y ecológicas, me parece incluso más potente que ello. Vale, ahora damos paso a Pablo, también con 15 minutos. Vale, bueno, luego tendremos tiempo para réplicas más directas, pero yo voy a comenzar esta intervención diciendo una cuestión que puede parecer un poco controvertida, que voy a explicar seguidamente para que nadie se alarme, y es que Josep Borrell, cuando dijo aquello de que Europa es un jardín, tenía bastante razón. Él lo dice, desde luego, desde la perspectiva del burócrata imperialista, un tipo con bastante recorrido en la empresa privada, en sectores estratégicos y en las estructuras de poder político del capitalismo. Un tío que, en definitiva, conoce bastante bien cuál es el desarrollo del capitalismo a nivel global y que es capaz de reconocer que, a pesar de todo el repliegue en términos económicos y políticos que ha sufrido la clase trabajadora europea,
A día de hoy Europa es básicamente el punto del planeta, igual junto a Japón, en el que más derechos políticos, ya digo, menguados y mejores condiciones laborales hay, ¿no? Y en relación con esto, Josep Borrell seguía la oración y decía que es un jardín que hay que cuidar. Y lo hice precisamente porque, por la experiencia que os garantizo que tiene, como señor también bastante mayor que es consciente de que tal vez no lo presenta con la nitidez que, en mi opinión, el marco conceptual marxista es capaz de explicarlo, pero es consciente de que hay un problema a nivel global para que estas condiciones, que desde luego, como insisto, han retrocedido muchísimo, digamos que estas condiciones o su fundamento material están en peligro, ¿no? En relación con lo que estábamos explicando antes, y por eso insistía en la necesidad, y luego lo voy a utilizar también para el tema de las réplicas, la necesidad de explicar cuál es el movimiento necesario y general de la economía capitalista, porque determina profundamente qué tipo de opciones políticas pueden ser efectivas y cuáles no. Decíamos antes que las economías capitalistas, sea cual sea, van desarrollándose cíclicamente, sus fundamentos materiales se van erosionando y esa es la razón que explica el repliegue económico, pero también político, de los trabajadores, ese repliegue necesario, no la voluntad de un gobernante u otra, o una política u otra, que básicamente son elementos que se despliegan a posteriori cuando la acumulación presenta esa serie de necesidades, ¿no? Pues esto que viene acentuándose en Occidente durante, desde siempre, pero que durante el marco temporal que hemos analizado, ha generado, como decíamos antes, además de este repliegue político y económico, un estado de competencia internacional exacerbada. Y esto quiere decir básicamente que poco a poco, en determinadas ramas industriales, pero es algo que se va a ir generalizando, se va imponiendo un criterio medio de valorización que puede parecer una cosa muy técnica, económica, pero es un criterio a través del cual el capitalismo en sus términos políticos y económicos se reproduce de forma más óptima. Y como estamos hablando de una competencia impersonal en la que da exactamente igual lo que opine el empresario de turno o la buenísima voluntad que pueda tener el político de turno, este criterio de forma necesaria se va a ir imponiendo. Y es lo que vemos que va sucediendo poco a poco. Es un criterio infinitamente más antiproletario porque las condiciones de posibilidad de ese criterio que está imponiendo principalmente China, pero no solo China, es un criterio basado que tiene sus fundamentos en que haya unas condiciones laborales mucho peores y unos derechos políticos mucho menores, ¿no? O mucho más replegados, que esa es la realidad de las condiciones de producción económicas y políticas del capitalismo chino. Por lo tanto, la intensificación de la competencia internacional, la mayor represión salarial, la pérdida de puestos de trabajo, el autoritarismo creciente de los estados y la posibilidad de un conflicto armado a gran escala son básicamente los rasgos generales del programa económico del capital, que no es, insisto, un programa que aplicarían las tendencias más reaccionarias que efectivamente gobiernan hoy en muchos lugares y cuyo programa económico no dista demasiado. No estoy diciendo que todos los elementos programáticos sean iguales, pero que los elementos programáticos generales económicos de un gobierno de Meloni no distan demasiado de lo que propone la Unión Europea, porque básicamente se tienen que referenciar en él, no dista demasiado de lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tampoco dista demasiado de lo que propone el facha de Víctor Orbán, porque básicamente, como digo, estos elementos programáticos que despliegan los gobiernos de los estados capitalistas tienen una base fundamental en las necesidades económicas de la acumulación, que son el motor, el tractor de cómo se va desarrollando todos estos elementos. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque cuando llegamos al punto en el que nos preguntamos, como decía Eduardo, qué se puede hacer, a priori, tanto él como yo podemos detectar una serie de problemas generales que atraviesan la sociedad capitalista. Pues puede ser la desigualdad, la pobreza energética, la pérdida de poder adquisitivo, la guerra, el problema climático, el coste de la vida, el acceso a la vivienda, ¿no?, que también ha mencionado, etc. Pero la cuestión elemental que creo que diferencia las posiciones de Eduardo de las mías o de las nuestras, de los marxistas o de los socialistas, es los medios que cada uno considera efectivos para poder resolver estos problemas. Es decir, la postura reformista, o lo que calificamos de postura reformista, independientemente del conjunto de ideas con
con las que se autoidentifique, independientemente de que incluso se diga marxista o que quiere acabar o socializar los medios de producción, etc., es reformista básicamente porque no apuesta en términos políticos y estratégicos con la ruptura, con el régimen de propiedad privada capitalista y con el Estado que básicamente interviene políticamente para salvaguardar este régimen de propiedad privada. Porque básicamente la sociedad capitalista está estructurada bajo la premisa incondicional de que el control económico de los recursos materiales pertenece siempre a la clase propietaria, a una clase minoritaria, a la burguesía y, por lo tanto, sea una situación de desposesión general. Esto por un lado, y sobre la premisa de que se construye siempre un Estado capitalista separado de la sociedad civil que contempla una serie de espacios para la participación democrática y que generalmente su ensanchamiento es resultado del movimiento obrero o de la amenaza revolucionaria directamente, pero que reserva otros espacios que básicamente están bajo el control directo y bajo la decisión directa de la oligarquía, como son las fuerzas represivas, el poder judicial, los bancos centrales en nuestra época, las instituciones internacionales. O sea, un conjunto de elementos que dentro de ese aparente espacio neutral político para la participación democrática están restringidos a la fiscalización del poder popular, si se quiere, o de la clase trabajadora, y que tiene una determinación brutal sobre un montón de cosas que pasan en nuestra vida. Desde luego que todo este entramado político constituye una farsa en tanto que, como decíamos, ya incluso los recursos productivos están en manos de una clase minoritaria y esa es la primera condición de existencia de la sociedad burguesa, con lo cual hablar de sociedad democrática es bastante complicado, pero es que además en ausencia de una alternativa real política que defienda los intereses de la mayoría, pues todos estos espacios democráticos son evidentemente, constituyen una ilusión aún más grande, ¿no? Lo digo por la idea de mistificar y de naturalizar pues, cuáles son las posibilidades del Estado, ¿no? Entonces, una idea muy básica que mientras la propiedad privada del aparato productivo y el carácter capitalista del Estado sigan intactos, hablar de recursos de control democrático en la sociedad o de gestión democrática en la sociedad es básicamente, como decía, una ilusión independientemente de quién gobierna. O sea, esto no es esa la variable explicativa, ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, cualquier idea que se tome en serio acabar con esos problemas generales que detectábamos, etc., o que se tome en serio la idea de construir una sociedad verdaderamente democrática, etc., tiene que comprometerse al mismo tiempo con estrategias políticas que efectivamente conduzcan a la supresión de ese tipo de sociedad, a la supresión, a la abolición de los fundamentos de esa sociedad. Sin embargo, la estrategia reformista, que tiene muchos colores y muchos matices, pero que tiene unos renglones generales que todas esas opciones cumplen, tiene por objetivo su estrategia básica, y como mencionaba Eduardo, es la integración en el Estado y el pacto entre clases, por lo que en ningún caso pone en cuestión, digamos, el hecho de que bajo el capitalismo los recursos generales estén bajo el control de una minoría y la participación democrática sea, cuando no, una farsa pues muy limitada, ¿no? Y es por ello por lo que el marxismo básicamente apuesta porque la mayoría social gobierne, pero gobierne verdaderamente, ¿no? O sea, la idea de la conquista del poder político que plantea el marxismo no es más que una suerte de reacción, si se quiere, a el inmenso poder que concentra en nuestras sociedades la clase empresarial y que se sostiene básicamente un régimen político que protege y blinda estos intereses. Por lo que la única forma, básicamente, de poner a disposición de la mayoría trabajadora los recursos de la sociedad es básicamente, o en primer lugar, acabando con el régimen político capitalista, no integrándose en él y expropiando a aquellos que acaparan lo producido por todo y los recursos productivos de todos, ¿no? No tratando exclusivamente de aplicar tal o cual medida o de mejorar las condiciones de la explotación, ¿no? Que, digamos, sería la aspiración última. Esto, en ningún caso, desde luego, constituye un rechazo abstracto por las reformas. O sea, al contrario. O sea, para el marxismo las reformas son un momento particular, un momento concreto del proceso revolucionario que permite acumular fuerzas, demostrarle a la clase que efectivamente puede avanzar frente al poder político y económico de la burguesía y también, desde luego, mejorar la vida de la gente, ¿no? Como señalaba Eduardo. Pero la reforma, para empezar, por definición, no altera los fundamentos de esta sociedad, los fundamentos que constituyen la sociedad de clases capitalistas, por lo tanto, no es capaz de detener el despliegue en el tiempo de las tendencias objetivas que hablábamos, que juegan, desde luego, a la contra de estas reformas, y de acuerdo con lo que ha sido la estrategia reformista
de los últimos, no sé, 10, 15 años en el Estado español, desde luego están en constante amenaza, en tanto que no existe una movilización popular que pudiera sostenerlas, ¿no? En el mejor de los casos. Y además de ello, tenemos un problema fundamental con la estrategia reformista, y es que, como venía señalando hasta ahora, el margen actual para la reforma es muy, muy estrecho. Es decir, los fundamentos materiales de la estrategia reformista básicamente se han disuelto, que son los fundamentos materiales que permitieron que hicieron, digamos, materialmente posible aquella Golden Age que más que desde luego constituye una excepción en la historia del capitalismo y no una norma general que se acaba de disolver. O sea, el aparato productivo global a día de hoy es básicamente incapaz de absorber la mano de obra disponible a un nivel salarial suficiente que permitiera tener una vida relativamente cómoda dentro de los límites del capitalismo, desde luego, blindada por amplios derechos sociales, laborales, consumo garantizado de recursos básicos, vivienda, suministros, educación, transporte, alimentación, sanidad, etc. Los fundamentos materiales de esa posibilidad política, de esa integración de la clase trabajadora en las estructuras del Estado, se han disuelto. Entonces, y además, un apunte más. Los modelos de consumo de la Golden Age capitalista, a los que entiendo que aspira en última instancia la estrategia reformista, y los modelos de consumo también de la época neoliberal, son modelos de consumo que se sostienen básicamente gracias a la posición imperialista del centro, que tiene capacidad para, pues en el primero de los casos, obtener recursos energéticos baratos que le permitan pagar más a los trabajadores en el centro, o en segunda instancia, en el ciclo neoliberal, por ejemplo, producir los elementos de consumo básicos fuera del territorio occidental, lo cual le permitía traer o importar esos productos a precios mucho más bajos. O sea, se sostiene además sobre unas relaciones imperialistas que, desde luego, son incompatibles con cualquiera que piense una sociedad justa, incluso aunque se pudiera dar en los parámetros del centro, ¿no? Entonces, básicamente la idea, el objetivo final de la estrategia reformista no solo es distinta de la socialista porque asume los marcos políticos y económicos de la burguesía, sino porque es sencillamente imposible. Por lo tanto, como decía, asumir la opción política no rupturista, aquel gran salto que decía Eduardo, implica necesariamente asumir la aplicación, como viene implicándolo en los últimos años, la aplicación del programa económico del capital, que se resume en intensificación de la explotación laboral, repliegue en materia de derechos políticos y posiblemente la resolución por la vía militar de aquello que el mercado per se cada vez tiene más dificultades para resolver. Y, pues bueno, por el contrario, la apuesta del marxismo revolucionario, el marxismo revolucionario per se, propone la creación de una alternativa real frente al orden social capitalista, es decir, un partido a nivel global que defienda los intereses de la clase trabajadora y tenga por objetivo, pues, la organización de los recursos productivos en torno a principios productivos, principios democráticos, igualitaristas, colectivos, o sea, en definitiva, principios comunistas. Un partido, en relación con lo que se va a exponer a la tarde, un partido consciente en el sentido de que es capaz de entender cómo la estrategia política por la que apostamos guarda una conexión interna muy potente con el análisis de coyuntura que hacemos, es el fundamento científico, un partido independiente que sea capaz de defender los intereses de la mayoría trabajadora y no los intereses de otras clases, que es lo que le termina sucediendo a la estrategia reformista, un partido de vanguardia en el sentido de que sea capaz de señalar no solo el camino de la revolución a las luchas espontáneas que surgen en el capitalismo, sino su propia necesidad, la necesidad de la revolución para resolver esos problemas aparentemente parciales y separados entre sí. Un partido de masas, porque básicamente la acción política revolucionaria solo tiene sentido cuando la hace la mayoría trabajadora. Internacionalista, porque, como hemos visto, solo se pueden explicar los factores de nuestro presente, de nuestra coyuntura, desde la perspectiva de la acumulación global, que es la perspectiva o la escala a la que se da la dominación política y económica de la burguesía. Y, por último, un partido centralista democrático, porque solo un partido capaz de centralizar los recursos, la participación política, el debate de todos los integrantes, organizaciones y cargos, pues puede servir como un instrumento para la acción política revolucionaria. En definitiva, para nosotros este es
el único camino realista, en tanto que la estrategia reformista ni tan siquiera, aunque sea indeseable desde nuestro punto de vista, ni tan siquiera se puede desplegar ni aplicar mínimamente. Este es el único camino, como digo, realista para poder decidir qué producimos, cómo producimos, cuánto producimos, cómo lo distribuimos, cómo contenemos o reaccionamos ante la catástrofe ecológica, ¿no?, que se expresa con mayor contundencia. Y en este sentido, esta fórmula se la debo a Alex. La revolución es básicamente la forma más realista y directa de aplicar políticas económicas verdaderamente democráticas.